Propiedades de los números. Con las operaciones, con la multiplicación en general, aparecieron los exponentes y para eso también aparecieron sus leyes. Ahora vamos a hacer en general para cualquier base A real, es decir, cualquier número real. La potencia 0, todo número elevado a la potencia 0 siempre es igual a 1. Aquí hay un error. Siempre es igual a 1. Entonces cualquier número que ustedes eleven a la 0 siempre nos va a dar 1, a excepción del 0. El 0 no se puede elevar a la 0. La potencia 1, todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número, es decir, a la 1 siempre es 1, siempre es a. En la potencia 2, todo número elevado a la potencia 2 es multiplicar el número que es la base por sí mismo, es decir, a cuadrada es igual a a por a. Si fuera por decir 2, 2 al cuadrado es 2 por 2. La potencia n para cualquier positivo mayor que sea mayor que 2 es elevar a la potencia enésima, es multiplicar el número base n veces por sí mismo, es decir, a la n es multiplicar a por a por a por a por a n veces. Si fuera 3 sería a por a por a. Si fuera 5, 5 veces multiplicar a por a por a por a por a. Ahora, la potencia de una potencia es la misma base cuyo exponente es el producto de los exponentes. Entonces, si nosotros tenemos la potencia a la n y eso lo elevamos a la potencia m, entonces sería simplemente como multiplicar n por m. Entonces tenemos la base a elevado a la potencia n por m. Si tenemos un producto con la misma base, es la potencia con la misma base, pero sumamos los exponentes, es decir, tenemos el producto a la n por a la m, realmente tenemos la expresión a n más m. Si tenemos una multiplicación, un producto, y al producto lo elevamos a una potencia, vamos a tener el producto de las potencias, es decir, a por b está elevado a la potencia n, va a ser igual que a la potencia n por b a la potencia n. Esto es igual como si estuviéramos repartiendo la potencia a los dos coeficientes del producto. La división de potencias con la misma base es la misma base, pero con la diferencia de los exponentes, es decir, a entre n, a la n entre a la m va a ser igual a la n menos m. Aquí observa que nada más se están haciendo la diferencia de las potencias. Entonces, de tener una división de a lo mejor un número muy grande entre un número más grande, simplemente hay que hacer la resta de las potencias. Y pasa lo mismo que con la multiplicación. Si tenemos una ración, un cociente con un exponente, va a dividir el exponente en el numerador y el denominador. Es decir, a entre b a la potencia n es igual a la potencia n sobre b a la potencia n. La n otra vez se vuelve a repartir entre los dos números. Ahora, la potencia menos 1 a la base a elevado a la potencia menos 1 es a la menos 1, lo estamos convirtiendo como 1 entre a la 1. Este menos realmente nos indica que en vez de ser un numerador, tiene que ser un denominador, tiene que ir en la parte de abajo de las fracciones, y como es potencia 1, es simplemente el mismo. Pasa lo mismo con la potencia a la menos n. Si tenemos a la menos n, va a ser igual a 1 entre a la n. En este caso, pues a la n es la multiplicación de n veces a por sí mismo, a por a, n veces.
Las potencias como fracción a la 1 medio, por ejemplo, es la raíz cuadrada. A la 1 medio es igual a raíz cuadrada de A. Y eso se generaliza como fracción 1 entre n, que es la base A elevado a la potencia 1 entre n. Tenemos que es la raíz enésima. O sea, aquí en este caso de la raíz cuadrada, siempre buscamos un número b tal que al cuadrado siempre nos resulte a. En este caso nos dicen raíz enésima, es decir, b a la n nos tiene que dar el resultado a. O sea, un número multiplicado n veces por sí mismo nos tiene que dar a. Vamos a simplificar la expresión: 125 a la 1/3 entre 5 al cuadrado por 5. Entonces, hay que ocupar las leyes de los exponentes. Para eso tú las tienes que tener a la mente. 125 a la 1/3 es realmente como decir que es la raíz cúbica de 125. 5 al cuadrado recordemos que 5 por 5, y ese por 5 pues ahorita lo vemos. Primero hay que hacer estas dos operaciones, o hay que revisar primero para simplificar cuánto vale esto. La raíz de 125 quiere decir que hay que buscar un número b que al elevarlo al cubo, o sea, b por b por b, nos dé 125. Ese es el objetivo de la raíz cúbica, buscar un número que multiplicado 3 veces el mismo nos dé el resultado, el número que está dentro de la raíz. En este caso b tiene que ser 5. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. Esto es 5 por 5. Vamos a hacer primero estos dos. Sería 5 por 25. Y esto es 125. Entonces b es 5. Entonces aquí necesitamos escribir simplemente 5 es la raíz cúbica de 125. Entonces la expresión que tenemos aquí, 125 a la 1/3 entre 5 al cuadrado por 5 es 5 entre 5 al cuadrado por 5. Entonces aquí ya simplificamos esta operación. Ahora podríamos simplificar esta. Recordemos que si tenemos una división con la misma base, aquí la misma base es 5, la base es 5, pero tenemos exponentes diferentes. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, pero es un cociente. Entonces, si es un cociente, la base se queda, pero los exponentes se restan. Entonces, arriba tenemos 1 menos el de abajo. Entonces aquí sería 5 a la menos 1 por 5. 5 también tiene un exponente a la 1, aunque no esté escrito, siempre va a tener un exponente 1. Tenemos una multiplicación con la misma base, exponentes diferentes. Lo que podemos hacer es hacer la suma. Entonces, como es una multiplicación, podemos hacer 5 elevado a la suma de los exponentes, que sería menos 1 más 1, y entonces esto nos da 5 a la 0. Pero 5 a la 0, recordemos que todos los exponentes que vayan a la 0 siempre vale 1. Entonces así podría ser, o aquí tenemos que es a la menos 1, pero podemos hacer que sea 1 entre 5 por 5. Entonces aquí
podríamos ocupar las fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Pues las fracciones se multiplican de forma directa. Entonces el resultado sería 5 entre 5 y eso nos da 1. Pero en este caso pues estábamos viendo cómo se manejan los exponentes. Entonces en este caso, en el siguiente caso, dice 3 al cuadrado entre 3 al cubo por 3 entre 3 al cuadrado. Como vimos hace rato, podemos ocupar la resta de los exponentes. Entonces nos va a quedar que es 3 y los exponentes serían 2 menos 3 porque es la resta de, si es un cociente se tienen que restar. El de abajo siempre va con el menos, entonces aquí también sería 3. El exponente aquí en el de arriba siempre es 1 porque no está, pero siempre lo lleva. Si no está escrito nada, siempre es un 1. Entonces aquí sería 3 a la menos 1 por 3 a la menos 1. Como es una multiplicación, los exponentes se pueden sumar. 3 a la menos 1 más menos 1. Entonces aquí sería 3 a la menos 2. Entonces, como tenemos un exponente negativo, siempre sería 1, 3 al cuadrado. Cuando lo ponemos como denominador, arriba siempre va un 1 y cambia de signo. Antes era menos, ahora es más. Entonces aquí simplemente sería 3 al cuadrado es 3 por 3. Entonces el resultado sería un noveno. Hay diferentes formas de hacerlo siempre. Esto es a conveniencia porque de hecho podríamos haber hecho primero la multiplicación. Entonces se van a sumar los exponentes. Aquí también se suman los exponentes. Y el chiste es que siempre nos dé un noveno. También vamos a ver lo que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Para esto se habla de una descomposición de números en primos. Eso quiere decir que vamos a ocupar el teorema fundamental de la aritmética. Eso quiere decir cualquier número entero positivo se puede descomponer en factores de números primos. Es decir, a es igual a un primo por el número primo 2, por el número primo 3, por el número primo n. Aquí n puede variar. Si por ejemplo, si es el 6, solamente se va a dividir entre el 2 por 3. 2 es un número primo, 3 es un número primo. Aquí en su caso n vale 2 nada más. Pero podemos tener un número más grande donde tenemos que dividirlo en más números primos. Entonces a es un entero positivo y p1, p2, p3 y hasta pn son números primos. Aquí un ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 y hay más primos. Entonces, por ejemplo, tenemos otra vez al 14, lo podemos dividir como 12 por 12 porque el 12 es la raíz cuadrada de 144. Entonces ahora a 12 hay que descomponerlo como una multiplicación. A 12 lo vamos a descomponer como 2 por 2 por 3, que eso nos da 12, pero son dos veces. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Aquí estamos ocupando solamente dos primos, pero lo estamos ocupando 6 veces. Entonces aquí podríamos decir que n vale 6. Y ahora esta descomposición la podemos agrupar. Estos 4 números primos van como 1 y estos dos van como 1, pero evidentemente vamos a considerar las potencias. 2 por 2 por 2 por 2 realmente es 2 a la 4 y 3 por 3 es 3 al cuadrado. Entonces esto es lo que vamos a hacer con las descomposiciones.
Vamos a ir descomponiéndolo conforme nos sea más útil. Esta es la descomposición completa y esta es como realmente se necesitan. Ahora, para hablar del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo es el número positivo más pequeño que es múltiplo de 2 o más números. Los múltiplos de un número son los que se obtienen cuando lo multiplicas por otro número. Por ejemplo, el 2 es el primo, entonces lo vamos a multiplicar por 2 y nos da el 4. 4 es un múltiplo de 2. Se pueden hacer dos métodos. El primer método es calcular los primeros primos. Vamos a calcular los primeros primos de cada número y señalamos los múltiplos que sean comunes y elegimos el múltiplo común más pequeño. Por ejemplo, si tenemos 10 y 5, los múltiplos son 10, 20, los múltiplos del 10 son 10, 20, 30, 40, 50, 60. Los múltiplos del 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces aquí observa que hay diferentes múltiplos comunes. El 10 es múltiplo del 5 y de 10. El 20 es múltiplo de 5 y de 10. 30 es múltiplo de 5 y de 10. Pero buscamos el mínimo, entonces el 30 ya no es y en consecuencia los que van más adelante tampoco lo son. Aquí encontramos un mínimo que sería el 20, pero pues también encontramos el 10. El 10 es el mínimo en este caso. Entonces el primer método es escribir los primeros múltiplos y señalar los comunes y elegir el múltiplo más pequeño. Ahora el segundo método es, primero hay que hacer la descomposición en factores primos cada número. Después tendremos que elegir los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente y por último tendremos que multiplicar los factores elegidos. Por ejemplo, 15 y 6, su descomposición de primos es 15 es 3 por 5. 3 por 5 son 15 y son los primos que descomponen al 15. Y 6 es 2 por 3. Pero aquí observa que estamos manejando dos veces al número 3. Tienen en común a ese mismo múltiplo, a ese mismo primo que los descompone a los dos números. Entonces solo se va a considerar una vez. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los primos de la forma 2 por 3 y por 5 nos va a dar 30. Entonces 30 es el mínimo común múltiplo. Es muchísimo más fácil hacer la descomposición que estar escribiendo todos los múltiplos, porque si nos equivocamos en un múltiplo, pues ahí es donde ya empezó a fallar. Ahora, máximo común divisor. Se le denomina máximo común divisor o sus siglas al mayor número que divide exactamente a dos números a la vez. Entonces recordemos que el divisor es el valor que divide al número en partes exactas, es decir, que el resto siempre sea 0. Tenemos que si el número A divide al número B, entonces existe algún número C tal que B es igual a A por C o B entre A es igual a C. De forma exacta, no existen decimales. Para saber cuál es el máximo común divisor de dos o más números existen varios métodos. En este caso vamos a ver dos. El primero es escribir todos los divisores de cada número y de estos señalamos los divisores comunes. Luego vamos a señalar cuál es el mayor que sea divisor de estos dos números o tres o más números. El inconveniente aquí es que si es un número muy grande hay que buscar todos sus divisores. Aquí sí no podemos excluir a uno, tenemos que checar a todos los divisores.
Y si un número es muy grande, pues podría tener muchos divisores, a menos que fuera primo. Si es primo, pues solo tendría el mismo y el 0, pero el mismo y el 1. Pero pues no siempre cabe la posibilidad de que tenga muchos divisores. El segundo método es otra vez la descomposición de factores en números primos. Descomponemos cada número en sus factores primos. Después señalamos los factores comunes y a continuación de cada uno de los comunes escogemos el factor con menor exponente y por último multiplicamos los factores elegidos, y entonces esa multiplicación nos va a dar el máximo común divisor. Ahora, para calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de estos tres números 125, 25 y 75, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de tabla. Entonces aquí adentro vamos a escribir los números a los que queremos hacer mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Entonces aquí tenemos que sacar los números primos que dividen a estos números. En general ustedes pueden empezar con el número que ustedes quieran. Yo en este caso voy a ocupar el 5. 5 entre 25 nos va a dar 25, y 25 entre 5 nos da 5. 75 entre 5 nos da a 75 entre 5 nos da a 15. Entonces aquí otra vez podemos buscar la mitad, pero en estos casos generalmente cuando terminan en 5 generalmente no tiene mitad ni tercera. Lo más fácil es volver a buscar la quinta parte. Entonces 25 entre 5 ahora nos vuelve a dar 5. 5 entre 5 ahora nos da 1. 15 entre 5 ahora nos da 3. Ahora en este caso nosotros ya llegamos a 1, entonces aquí ya no tenemos nada que hacer, pero aquí en estos dos casos sí. Ahora 5 y 3 son números primos, pero observa que 5 divide a 5 nos da 1, que terminamos, pero a 3 no le va a hacer nada, entonces lo recorremos. Ahora nos falta ¿cuál es el primo que divide a 3? Pues es el 3 otra vez. Entonces ahora sí ya acabamos. Checa que no siempre van a terminar al mismo tiempo. Uno puede terminar antes, uno puede terminar después, pero siempre cuando vayas a hacer las divisiones busca números que dividan exactamente a los 3 al principio. Después ya va a haber un momento en donde van a empezarse a quedar. Entonces el mínimo común múltiplo de estos tres números es la multiplicación de estos 4 números. 5 por 5 por 5 por 3. Entonces esto sería 5. ¿Cuántos 5 tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. Entonces sería 5 al cubo por 3. Y entonces el múltiplo más pequeño de 125, 25 y 75 al mismo tiempo es 375. ¿Sí? Ahora, para buscar el máximo común divisor, tenemos que revisar cuáles son los primos que dividieron a los tres números al mismo tiempo. Entonces vamos a marcarlos. 5 divide el 75, divide el 25 y divide el 125. ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya no lo divide? Cuando en algún caso lo tengas que bajar, como aquí.
Aquí bajo directo sin hacer nada. Este 5 divide al 25, divide otra vez al 5 y divide al 15. ¿Sí? Entonces este también es común. Estos dos son divisores comunes, porque los dividieron a los 3 para llegar al siguiente nivel. Aquí dividió, aquí dividió, aquí dividió. Este 5 solamente puede dividir al 5 de 125. Entonces este ya no es común, entonces ya no se marca. El 3 tampoco, porque nada más divide al 3. Entonces comunes que dividan solamente 5 por 5. Entonces sería 5 al cuadrado, que es 25. Este es un método para que lo soluciones muchísimo más rápido en una sola tabla, porque si lo haces en dos, pues esta sería la tabla del mínimo común múltiplo. Para hacerla del máximo común divisor deberías de hacer 125, 25, 75 y solo poner los divisores, que sería 5, no sería 15, 5, 25, 5, 3, 1 y 5. Entonces esta podría servirte como mínimo máximo común divisor, pero pues realmente está aquí. Obsérvala bien y son los primeros 3 renglones hasta este punto. Este punto ya no le pertenece al máximo común divisor. Veamos otro caso. Buscamos el mínimo común múltiplo de 120 y 144 y su máximo común divisor. Entonces 120, 144. Entonces aquí podemos ir haciendo mitades. Mitad de 120, 60. La mitad de 144 son 144 entre 2 son 72. Y podemos seguir haciendo la mitad. La mitad de 60 son 30. La mitad de 72 son 36. Podemos seguir haciendo la mitad. La mitad de 30 son 15 y la mitad de 36 son 18. Ahora aquí llega el punto en donde tú puedes seguir haciendo mitades al 18 o puedes buscar un número que divida a los dos números. En este caso vamos a seguir con la mitad. La mitad de 18 es 9. La mitad de 15 no tiene mitad, entonces se baja como está escrito. Ahora buscamos un número que divida al 15 y al 9. El 9 ya no tiene mitad, entonces ya no le podemos seguir haciendo mitades. Y el 15 no tiene mitad. Por ejemplo, si ponemos 3 divide al 9 en 3 y 3 divide al 15 en 5. Entonces ahora podemos hacer la tercera. 3 entre 3 es 1 y 5 entre 3 no se puede, entonces se sigue bajando. Ahora escribimos el 5. 5 entre 5 es 1 y aquí ya habíamos acabado. Entonces una vez que lleguemos al 1 es donde acabamos con el número, con su descomposición. Su descomposición de 144 llega hasta el 3, de 120 llega hasta el 5. ¿Sí? Esa es la única diferencia de esta tablita. Entonces, mínimo común múltiplo, aquí tenemos 2. Entonces ponemos el 2 y contamos cuántos 2 tenemos. 1, 2, 3, 4. Entonces de exponente le ponemos 4 por tenemos 3. Entonces contamos cuántos tenemos. 1 y 2. Entonces tenemos que escribir el 2 como exponente. Y tenemos un único 5. Entonces mínimo común múltiplo es la multiplicación de este número. Entonces este número es
2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. El mínimo común múltiplo de estos dos números al mismo tiempo es el 720 y su máximo común divisor es los divisores que sean comunes. Entonces vamos a marcar los que sean comunes. Si tenemos 120 y 144, a los dos les hicimos la mitad, entonces ya estamos contando un 2. Al 60 y al 72 les volvemos a sacar la mitad. Al 30 y al 36 les sacamos la mitad, pero aquí al 18 le sacamos mitad, pero al 15 no. Al 15 pasó completo. Aquí sí le hicimos la mitad, entonces este no es común. Al 15 y al 9 le sacamos la tercera parte, sí. Aquí, si te das cuenta, la operación 9 entre 3 nos da 3, 15 entre 3 nos da 5. Entonces realmente sí es común este divisor. Este 3 solo divide al 3 porque aquí pasa directo y aquí ya no hay otra operación que afecte el 5 más que este. Entonces comunes solo son los marcados. Entonces serían 2 al cubo por 3. Entonces 2 al cubo son 8 por 3 y aquí serían 24. Ten en cuenta cómo se están contando. Nada más estamos contando los que dividen a los números. 2 divide al 120 y al 144. Luego 2 divide al 60 y al 72. Y luego el 2 al 30 y al 36. Este 2 ya no le hace nada al 15. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos donde ya no le hacen, ¿sí? Nada más donde sí le hacen a todos y donde no le hacen. Como este 2 no le hace nada, el 3 y el 5 tampoco. Solo tomamos en cuenta estos 3 y el primer 3. O podrías hacer tu otra tabla sin hacer esta selección de los números. Pones 120, 144 y tienes que hacer lo mismo. La mitad de 120 es 60, de 144 son 72, la mitad de 72 son 36 y la de 60 son 30. Luego la mitad serían 18 y la mitad serían 15. Pero aquí ya no podrías poner el 2, tienes que buscar el número que divida a 15 y a 18. En este caso sería el 3. 3 entre 18 entre 3 son 6 y 15 entre 3 son 5. Pero en este caso hasta aquí nos quedamos porque ya no hay un número que divida a 5 y a 6. Y es lo mismo que está aquí arriba. Aquí